Imagina que tu selección está llena de estrellas, que es una de las favoritas para ganar los próximos torneos y que millones de aficionados creen que su mejor época apenas comienza y de repente el país desaparece. Un silencio se apodera del estadio, la bandera se desvanece y el eco de los cánticos se vuelve un susurro lejano. Esa es la historia de Yugoslavia, una nación que en los años 80 y principios de los 90 se convirtió en una verdadera fábrica de talento futbolístico y que vio cómo la política desmanteló su sueño antes de que pudiera brillar en los grandes escenarios. En aquel entonces, Yugoslavia reunía bajo una misma camiseta jugadores de distintas regiones, lenguas y tradiciones. Desde los campos de Belgrado hasta los balnearios de Split, el estilo balcanizado se caracterizaba por una técnica depurada, una visión colectiva del juego y una agresividad que hacía temblar a cualquier rival. Nombres como Dragan Stojkovic, Dejan Savicevic, Robert Prosinečki y el joven Davor Šuker se convirtieron en símbolos de una generación que parecía destinada a conquistar el mundo. En los mundiales de 1974, 1982 y 1990, la selección yugoslava alcanzó los cuartos de final, mostrando un fútbol que combinaba elegancia y fuerza. Los aficionados recordaban los partidos de la Eurocopa de 1984, donde Yugoslavia llegó a los cuartos, y el Mundial de 1990, donde volvió a alcanzar la misma fase. Los comentaristas de la época no tardaron en predecir que lo mejor estaba por venir y la expectativa se alimentaba de cada gol, cada pase milimétrico y cada victoria inesperada. La sensación era que una nueva generación estaba gestándose, una generación que asustaba a Europa solo con su nombre. Sin embargo, mientras el fútbol florecía, bajo la superficie del país crecían tensiones que pronto estallarían. A principios de los 90, el nacionalismo se intensificó en Serbia, Croacia y Bosnia, y las aspiraciones de independencia de Eslovenia y Croacia desencadenaron una serie de conflictos que dividieron al territorio. Las protestas en las calles, los discursos inflamatorios y la creciente violencia hicieron que los entrenamientos se interrumpieran, los clubes se fragmentaran y los jugadores comenzaran a buscar refugio en ligas extranjeras. El sueño colectivo de una selección unida se vio amenazado por la realidad de una nación que se desmoronaba. Y entonces, en 1992, la tragedia alcanzó su punto álgido. Yugoslavia había clasificado su grupo para la Eurocopa, los jugadores estaban en plena forma y los aficionados contaban los días para el inicio del torneo. Pero pocos días antes del primer pitazo, la comunidad internacional impuso sanciones que excluyeron al país del campeonato. El equipo, preparado para competir, se quedó mirando la pantalla mientras la noticia se difundía. En su lugar, Dinamarca, que no había logrado clasificarse, recibió la invitación de último minuto y terminó levantando el trofeo. Mientras el resto del continente celebraba, los yugoslavos observaban desde sus hogares con el corazón destrozado. Este episodio marcó el golpe más duro para una selección que había soñado con la gloria. La eliminación no fue el resultado de una derrota en el campo, sino de decisiones políticas que silenciaron a una generación entera. El vacío que dejó esa exclusión se sintió en cada rincón del país, y la pregunta que quedó flotando en el aire fue inevitable. ¿Qué habría pasado si la selección hubiera podido jugar? ¿Cuántos títulos podrían haber añadido a su palmarés? El legado de Yugoslavia no desapareció por completo, se fragmentó. Cuando el Estado dejó de existir, los jugadores se repartieron entre nuevas naciones. Serbia, Croacia, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Macedonia del Norte. Cada una de esas selecciones heredó parte del talento original y con el tiempo lograron sus propios éxitos, como la subcampeonata de Croacia en 1918. Pero la pregunta sigue abierta y aquí es donde tú entras. ¿Qué piensas tú? Déjame tu opinión en los comentarios. Y los recuerdos de aquella camiseta a rayas rojas, azules y blancas siguen rondando los bares y las casas de los que vivieron esa época. Cada gol, cada pase milimétrico, cada celebración bajo el himno que ahora ya no suena, forman parte de un archivo colectivo que, aunque fragmentado, sigue vibrando en los corazones de los hinchas.
Cuando miras los partidos de la generación dorada, ves la elegancia de los mediocampistas que combinaban la precisión del pase con la visión de futuro, la agresividad de los defensores que no temían al rival y la frescura de los delanteros que encontraban la red con una naturalidad que parecía escrita en la sangre del propio país. Ese talento, aunque distribuido, no se perdió por completo. De los que hoy visten la camiseta serbia, muchos recuerdan los entrenamientos en los antiguos campos de Belgrado, donde los cánticos resonaban como una sola voz. En Croacia, la pasión se transformó en una fuerza que llevó a brillar en los mundiales de 2009 y 2015 y que culminó con la épica llegada a la final del Mundial de 2018, donde el gol de la victoria quedó grabado como una lágrima de orgullo para una nación que aún lleva el eco de su pasado. En Eslovenia, los jugadores heredaron la disciplina táctica que había sido sinónimo de la vieja selección, y aunque su paso por los grandes torneos ha sido más discreto, la esencia del juego colectivo sigue presente. Bosnia y Herzegovina, con su mezcla de estilos, ha logrado llegar a la fase final de la Copa del Mundo por primera vez, demostrando que la resiliencia puede transformar la adversidad en oportunidad. Montenegro, aunque más pequeño, ha empezado a forjar su identidad futbolística, mientras que Macedonia del Norte, ahora con su nuevo nombre, sigue construyendo un proyecto que honra la tradición balcánica. Si nos detenemos a imaginar un escenario alternativo, donde la unidad nacional no se hubiera roto, la historia del fútbol mundial tendría un capítulo diferente. Una Yugoslavia intacta, con su profundo banco de talentos, habría competido en los torneos de los 90 y los 2000, enfrentándose a las grandes potencias con la confianza de quien lleva años formando una escuela de fútbol reconocida. Los expertos de la época, que pronosticaban que el mejor aún estaba por llegar, podrían haber visto a esa selección levantar trofeos en Europa y quizás incluso alzarse con la Copa del Mundo. La rivalidad con Alemania, Italia o Brasil habría tomado una dimensión más intensa, y los duelos entre los grandes clubes europeos habrían contado con una mayor cantidad de jugadores yugoslavos en sus filas, elevando aún más la reputación del país como semillero de estrellas. Sin embargo, la realidad nos dejó una lección dura pero valiosa. El deporte no está aislado de la política y la historia de un pueblo. Los sueños de una generación se vieron truncados no por falta de talento, sino por decisiones que escaparon al control de los propios jugadores. Esa exclusión de la Eurocopa de 1992 se convirtió en un símbolo de lo que pudo ser y no fue. Y cada vez que un hincha recuerda aquel día, el recuerdo de la camiseta que nunca llegó a jugar se mezcla con la melancolía de lo que quedó en el aire. Ahora, más que nunca, es importante reconocer que el legado de Yugoslavia sigue vivo en cada uno de los equipos que surgieron de sus ruinas. Cada victoria, cada gol, cada paso en los grandes escenarios lleva de alguna forma la huella de aquel pasado compartido. Los aficionados de hoy pueden sentirse orgullosos de ver cómo sus naciones continúan construyendo historias propias, pero también pueden honrar la memoria de la selección que una vez unió a tantas voces bajo un mismo escudo. Al final, el fútbol es una historia de personas, de pasiones y de momentos que trascienden fronteras. Así que la próxima vez que escuches el nombre de uno de esos jugadores que brilló bajo la bandera yugoslava, recuerda que su talento no desapareció, simplemente encontró nuevos caminos. Y si alguna vez te preguntas cómo habría sido el mundo del fútbol si esa selección hubiera seguido existiendo, la respuesta quedará en la imaginación de cada aficionado, alimentando debates y debates que, como el propio juego, nunca se detienen. Si este relato te ha hecho revivir emociones, o si tienes alguna teoría sobre lo que pudo haber sido, comparte tu punto de vista en los comentarios. Me encantaría saber qué piensas y qué otras historias del fútbol te gustaría que exploráramos. Y si te ha gustado este viaje por la historia de una selección que dejó de existir, pero cuyo espíritu sigue presente, no olvides darle al botón de like, suscribirte al canal para no perderte los próximos análisis y compartir el video con quienes también aman el fútbol y sus historias. Cada gesto ayuda a que sigamos descubriendo juntas esas piezas olvidadas del pasado que aún tienen mucho que enseñarnos.
Gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos en la próxima entrega.